Bueno, bienvenidos a este mundo revuelto de especial trascendencia y de especial urgencia, donde todo va cambiando minuto a minuto, donde todo va ocurriendo minuto a minuto y donde el mundo ahora más que nunca contiene el aliento ante un conflicto, ante una situación que tiene muchas derivadas. Primero, la de la evidente seguridad. Segundo, además, la económica con un encarecimiento de los precios. Hablamos de lo que ocurre en el Mar Rojo, más concretamente en el estrecho de Bab el-Mandeb, el que da entrada a esa que es la principal, una de las principales vías comerciales del planeta, donde se mueve aproximadamente el 10% de lo que se compra y vende. Y la situación no es buena. Y la situación está empeorando minuto a minuto, hora a hora. ¿Por qué? Porque la última madrugada Estados Unidos, Reino Unido han bombardeado puntos blancos, lugares estratégicos de la milicia Houthi en Yemen. Son lugares de un país que en un 30% de su territorio está dominado, controlado, organizado por esta milicia que forma parte de lo que se autodenomina ese eje de la resistencia que lideraría Irán contra Occidente. De hecho, se dice que Irán es precisamente uno de los mayores suministradores tanto de armas como de movimientos de inteligencia, de planes, de estrategia a los hutíes en ese, repito, eje, plan de la resistencia contra Occidente, y que tiene en sus alas y que tiene en sus usuarios a buena parte de quien reside en los países árabes. Es una jornada la de hoy complicada, con algunas derivadas ya en el tema de los precios. Empieza a subir muy ligeramente, pero ya con subida, el precio del petróleo, y eso es problemático. El petróleo es la base. Empieza a subir el precio del petróleo y se amenaza con desencadenar una nueva crisis inflacionaria cuando aún realmente no se ha superado la que provocó la guerra de Ucrania. Es clave lo que está pasando en esta zona, y es clave lo que puede pasar en las próximas jornadas, porque los hutíes ya han anunciado que habrá respuesta, se responderá a lo que tanto Estados Unidos bajo la orden de Joe Biden y Reino Unido bajo la orden de Rishi Sunak han hecho en las últimas horas contra los hutíes en Yemen, un grupo que tiene aproximadamente 20 años de trayectoria, de trascendencia, que nació para derrocar al dictador yemení, que lo ha intentado, que lo consiguió, que ha conseguido quitarle la capital del país al, si se puede decir, oficialismo, o al sucesor del anterior dictador, que controla buena parte de su territorio, que busca una trascendencia internacional, que busca ser tenido en cuenta no solo en la región, sino también en el mundo, y que ya ha anunciado que no cesará los ataques. Y que pide urgentemente que acabe lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Es otra derivada violenta, otra derivada peligrosa de lo que en Gaza sucede con esos bombardeos de Israel a objetivos ya no solo del grupo terrorista Hamas, sino principalmente a objetivos civiles, porque las principales víctimas en el conflicto, en lo que ocurre en Gaza, están siendo personas civiles. Ojo, porque tenemos una situación que aparece como cada vez más peligrosa. Un contexto en el que se amplía el conflicto, que en principio solamente estaba geolocalizado en la zona de la Franja de Gaza, en Cisjordania. Se amplían las fronteras, se amplían a las fronteras en la frontera con el Líbano, se amplía la situación de peligro a lo que ocurre en Yemen, donde se atacan desde hace varias semanas a los barcos comerciales hasta tal punto de que dicen ya no vamos a pasar por ahí, por parte de las milicias hutíes, pidiendo que Estados Unidos y el resto de países de Occidente se posicionen claramente contra Israel.
Y hay ahora cada vez más una situación complicada porque no sabemos si se empuja o se está autoempujando a Estados Unidos a intervenir en el conflicto. Desde luego, Estados Unidos nunca quiere perder, siempre va a intentar ganar. Con bombardeos ya en Yemen y con una amenaza de escalada de un conflicto que se va a ampliar, que se va a sumir o va a sumir en un caos y en un colapso probablemente esta región dentro de poco. Y esto tú puedes decir, a mí esto me pilla demasiados kilómetros, esto a mí no me afecta. Lo mismo decías al principio con Ucrania, y eso no es tan así, porque los precios de lo que pagamos, de lo que compramos, todo va a encarecerse. ¿Por qué? Porque mira, si un barco que por ejemplo viene de China no pasa por el Mar Rojo, donde está toda la situación de peligro, y además en otro lugar, en el Mar de Omán, ya ha habido un ataque de Irán a un carguero estadounidense, si no recuerdo mal. Si la situación cada vez es más tensa, el barco que viene, vamos a poner incluso de más cerca, de la India, se ve obligado a bajar por aquí, rodear a toda África y volver a subir por Sudáfrica. Esto evidentemente encarece mucho el viaje, atrasa mucho la llegada de los pedidos por puras cuestiones lógicas. A más millas de mar, más tiempo. A más millas de mar y más tiempo, más precio cuesta. Eso es economía básica, eso no tiene gran lógica, es decir, es economía básica, no hay que pensar mucho. Es decir, la situación es complicada, hay que tener un ojo pendiente en Yemen, porque que hoy, por ejemplo, hayamos conocido el dato de la inflación en España y que sea del 3,1%, ¿cómo va a ser en febrero? ¿Cómo va a ser en marzo? ¿Y cómo va a ser en abril? En buena parte. ¿Cómo vas a tener que comprar tú todo? Va a depender de eso que ves en el mapa. De ese Mar Rojo que ves en el mapa. Y que está bien situarlo para saber dónde está y para saber cómo afecta. Fin de semana intenso. Habrá respuesta de las milicias hutíes en Yemen. Esto no va a quedar así. La pregunta es hasta dónde se llegará y cómo y cuándo escalará el conflicto. Porque parece que, desde luego, ya no va a ser solo Gaza. Nos vemos, chao gente, hasta luego, suscríbete, adiós.